Buenos días, Dios los bendiga. Gracias a Dios por este hermoso día. Damos gracias a Dios por su infinita gracia y misericordia, porque podemos ver que sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias a Dios por los buenos tiempos, el buen clima, por los cantos que pudimos entonar en esta mañana. Y bueno, ahora vamos a exponernos a la predicación de su palabra. Continuando con nuestras exposiciones en el libro de Romanos, estamos ya en Romanos capítulo 4, si me acompañan, Romanos capítulo 4. En esta mañana estaremos observando los versículos del 9 al 16. Gracias a Dios también por su palabra. Romanos capítulo 4, empezando desde el versículo 9. Dice la palabra de Dios: ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por esto es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Dios bueno, Dios eterno y de toda misericordia, te damos gracias por tu palabra que siempre nos está enseñando, instruyendo. Gracias te damos porque a través de ella nos santificas y nos moldeas cada día más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Pero gracias también te damos por tu preciosa gracia, porque sabemos que no es por méritos de hombres, sino que es un regalo divino, es un regalo que proviene de ti. Tú diseñaste y aplicaste la salvación a cada uno de nosotros, y te damos gracias por eso. Y yo te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a entender este texto, esta porción en esta mañana, y seas con cada uno de mis hermanos al exponerse en este mensaje. Yo te pido que me uses, y gracias te damos por que estás con nosotros. Gracias te damos por esta porción de texto, y gracias te damos por tu presencia en nuestras vidas. Amén. Bueno, yo creo que todos aquí en alguna ocasión nos han dejado, a lo mejor en la escuela, el desarrollar un árbol genealógico de nuestra familia, el conocer a tu familia directa, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, y hacer ese árbol, esa tarea de pegar las fotos y los nombres de quienes eran los familiares relacionados. Y algo que es muy popular hoy en día, en estos tiempos, es rastrear tu descendencia por medio de la genética. Ese ADN que veíamos en la escuela dominical, se puede analizar y estudiar y ver qué tipo ahora sí que de cultura vienes, qué porcentaje de ADN tienes de otras partes de la nación. Eso, más el internet con tu apellido, puedes acomodarte en algún árbol genealógico, incluso rastrear tu genealogía hasta unos cientos de años antes. Pero ¿por qué será que buscar nuestros antepasados es de interés para algunos? Para algunos pudiera ser solamente curiosidad, interés en la historia. Otros pueden estar motivados
en ver si están relacionados con alguien, sobre todo alguien famoso. Puede haber algún motivante para encontrar algo en nuestros ancestros en el cual nosotros pudiéramos estar orgullosos. Algo interesante de nuestro pasado que a lo mejor sea interesante en una plática, de poder platicar, un ancestro importante, a lo mejor un héroe. Al final solo es una excusa más para resaltar tu propia importancia al relacionarte con alguien que vivió cientos de años antes que tú y que no tiene ni idea de tu existencia en este momento. Entonces puede ser una herramienta incluso que sirva para vanagloriarte. Y puede que tú y yo no conocemos mucho sobre nuestros antepasados. Y muy probable habrá algunos que los pudiéramos estar a lo mejor orgullosos, o algunos de los cuales nos sintiéramos avergonzados de nuestros antepasados. Pero hay una persona que existió a la cual como cristianos estamos conectados. Y decir si este hombre es tu ancestro o no es cuestión del cielo o el infierno. Es un asunto espiritual que lidia con el destino eterno. Y no cuesta absolutamente nada reclamar a este ancestro como tuyo. Es un regalo que se te ofrece por gracia y se acepta por la fe en Cristo Jesús. Y este ancestro espiritual es el padre de la fe, es el hombre del que Pablo está hablando en este capítulo, que es descrito como el padre de todos los que tienen fe en aquel que puede justificar al impío. En la ocasión anterior estudiamos los primeros 8 versículos de este capítulo, comenzando con un nuevo pensamiento, pero siguiendo con el mismo hilo de tema. Comienza ahora a explicar y expandir la doctrina de la justificación solo por la fe, una pieza importantísima en el Evangelio de la Gracia. En el capítulo 3, Pablo se dedicó a mostrarnos la desesperante condición depravada en la que nos encontramos los seres humanos, y hacernos ver esta necesidad que tenemos del Evangelio de la Gracia, y nos comienza a describir. Y al describir el Evangelio, toca este importante asunto de la justificación solo por la fe. Primero nos mostró las implicaciones de esta doctrina, y después en los versículos del 1 al 8 nos mostró que esta doctrina está confirmada por las Escrituras. Y esta porción de texto hoy nos mostrará que la justificación es por gracia, por ningún mérito o esfuerzo humano. Y lo estaremos viendo bajo 3 puntos. Abraham fue justificado por fe sin nada más, incluso antes de la circuncisión. Abraham fue justificado por fe sin perfecta obediencia a la ley. Y a manera de conclusión, la justificación es solo por gracia. Entonces comencemos a ver nuestro texto, versículo 9. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también es para los incircuncisos? Esta bendición o bienaventuranza de la que está hablando es de la que estuvo hablando David, de recibir la justificación que es tanto para los circuncisos, es decir, los judíos, y para los incircuncisos, es decir, los gentiles. Y esto lo observamos en los versículos del 6 al 8. Entonces, esta bendición de la justificación solo por la fe es para los circuncisos solamente, o también puede ser para los incircuncisos. Y con esto está trayendo una explicación más amplia a la objeción que habíamos observado en el capítulo 2. Antes había lidiado con la circuncisión para dar a entender que la pecaminosidad de la naturaleza del hombre es a pesar de la circuncisión. Y ahora está lidiando con la circuncisión para resaltar que la justificación no tiene nada que ver con la circuncisión. Alguien pudiera objetar que a lo mejor no sirve para la autojustificación, pero sí para ganar justificación delante de Dios. Y ese es el argumento que Pablo está anticipando con esta pregunta. Y el argumento es así. Entendemos que Abraham fue justificado por la fe y no por obras. Pero, ¿y qué hay de la circuncisión? Es decir, ¿para quiénes es esta bendición de la que habla David? Pues debería ser solo para los circuncisos, según el pensamiento. Al final de cuentas, Abraham fue circuncidado y David fue circuncidado. Fue un mandato de Dios, y en el antiguo pacto la circuncisión era la señal de permanecer en el pueblo de Dios. Entonces, la circuncisión debe tener algún valor en la justificación. Es importante entenderlo para nosotros porque nos ayudará a entender más en el Nuevo Testamento. Era de relevancia en los tiempos del apóstol Pablo y por eso está lidiando con este asunto.
Este asunto de la circuncisión lo podemos ver en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, en Hechos y en algunas de las epístolas. De hecho, más de 32 veces es usada la palabra circuncisión en el Nuevo Testamento. Y era importante en este contexto porque en los tiempos de la iglesia primitiva, en los tiempos de Pablo, cuando está escribiendo la carta, había muchos falsos maestros que argumentaban que la fe solo en Cristo no era suficiente para ser justificado delante de Dios. Eran judíos que eran maestros, pero que se hacían ver como cristianos. Aceptaban a Jesús como el Mesías, no estaban enseñando que estaba mal tener fe en Jesús, que Jesús era Dios, y muchas de las verdades del cristianismo las aceptaban y las creían. Su enseñanza particular era que la justificación no era solo por la fe, se requería una obediencia, particularmente a la circuncisión. Porque había quienes incluso enseñaban que debías guardar toda la ley de Moisés también para poder tener salvación. En otras palabras, su enseñanza decía que para ser justificado debías tener fe más convertirte en judío. Y eso lo podemos ver en Hechos 15:1. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y luego en el versículo 5, pero algunas de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esta era la creencia que estaba en estos tiempos. Y es importante entender este cuestionamiento que Pablo está anticipando. Porque hay cristianos que creen hoy en día que la fe debe de ir acompañada por obediencia, por obras. Ellos dicen fe más obediencia igual a justificación. Y si dejas de obedecer, entonces pierdes tu salvación. Es decir, dejas de ser justificado. Tu estatus legal se vuelve nuevamente el de un criminal. Y como hemos analizado en la justificación, eso no puede ser así porque es un acto único. Una vez que Dios te declara justo, Dios no se equivoca, Dios no miente. Ya es así, ya eres justo delante de sus ojos. No puedes perder ese estatus. Y como hemos visto, eso no puede ser así porque entonces por lógica deja de ser gracia. Deja de ser gracia. Como observamos en el pasaje anterior, si es por gracia quiere decir que es sin mérito. Pero si es por un trabajo, entonces es ganancia y entonces es deuda. Y si es deuda ya no es gracia. Son lógicamente excluyentes. La justificación o es un regalo o es algo que se nos debe. No pueden ser ambas verdad. Lo que Pablo enseñaba realmente es que fe igual a justificación. Y era importante también en el contexto de la iglesia a la que va dirigida esta carta. Porque como recordaremos, la iglesia de Roma estaba compuesta tanto por judíos como por gentiles. Y al hacer esto, era un asunto que él tenía que tratar en esta iglesia. Y que más adelante veremos, estaba trayendo algunas tensiones en esta iglesia, en los capítulos 14 y 15. Y por esto vemos a través de la carta, como habíamos mencionado, esta separación entre judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos. Vemos entonces, era un serio asunto que él tenía que tratar. Habiendo entendido esto, Pablo ahora procede a dar la respuesta. Es una respuesta muy simple de hecho, y de hecho es una respuesta con un doble, lo que dice. Y lo primero que hace es apuntar el hecho de que Abraham fue justificado mucho antes de que fuera circuncidado. Versículo 9. Porque decimos, a Abraham le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. El punto de Pablo está claro. Abraham fue justificado mucho antes de que la circuncisión fuera incluso dada. Si Abraham hubiera sido justificado después de la circuncisión, tal vez tendría más sentido considerar lo que los judaizantes estaban proponiendo. Solo tal vez. Pero no fue el caso con Abraham, y eso es lo que Pablo está mostrando. Él fue justificado mucho antes. Y aquí simplemente
nos apuntó a hechos históricos que podemos ver en el Antiguo Testamento. Cuando Abraham fue justificado, es en Génesis 15:6, donde tendría alrededor de entre 75 y 85 años. Y no vemos su circuncisión hasta Génesis 17, donde ya tiene 99 años, como una señal de que había creído. Ahora, esto trae algo más a considerar, y es el hecho de que Abraham fue justificado antes incluso, por así decirlo, de ser judío. Él fue justificado mientras aún era un gentil. Con esto Pablo ha destruido todo rastro de orgullo judío. Abraham fue llamado como gentil, justificado como gentil, siendo incircunciso, y le fue dada la circuncisión como gentil. Entonces, esto nos lleva a la segunda parte de su respuesta, versículo 11. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Lo que dice es igual de simple y claro. Abraham no fue justificado por la circuncisión, sino que la circuncisión se le dio como una señal y sello, una evidencia externa de su justificación que ya había recibido varios años antes, solo por la fe. Una señal externa y un sello interno. Una señal es algo que evidencia algo, pero el sello es algo que valida y autentifica algo. Entonces, la circuncisión fue la señal que Dios le dio como evidencia externa y como sello para dar testimonio de la justicia que Dios le había imputado a Abraham por medio de la fe, de la cual él ya había estado disfrutando. De la misma manera en la que el bautismo y la cena del Señor son señales externas y sellos de la salvación en Cristo que el creyente ya ha recibido. Entonces el ejemplo es súper claro. La circuncisión no fue instituida o ejecutada para justificación, sino como señal que ya había sido declarado justo por la fe en Cristo por gracia. Y ahí es donde podemos ver la relación entre la circuncisión y el bautismo. La circuncisión realmente fue instituida al creyente Abraham, pero a su descendencia a partir de los 8 días nacidos como no creyentes. Y aunque haya una relación, el bautismo no es de ninguna manera el sustituto de la circuncisión. Y esta relación en que ambos, tanto la circuncisión, particularmente la de Abraham, y por la cual también su descendencia, y el bautismo son señales externas de una fe interior. El bautismo es la señal externa de un creyente, cuando la circuncisión es la señal externa de un descendiente físico de Abraham. Y en esa diferencia es donde radica el error de nuestros hermanos los presbiterianos al bautizar a los infantes o creer en el paidobautismo. Entonces, podemos ver que hay una gran diferencia entre el bautismo y la circuncisión, sin embargo, sí tienen una relación. Al final de cuentas, ni la circuncisión ni el bautismo salvan, porque es por gracia. No es por obediencia a nada. Y de hecho, con esto mismo destruimos el argumento de que el bautismo salva. Muchos creyentes dicen que es la fe más bautismo igual a justificación, y está mal. Podemos entender por qué creen esto y así poder señalar su error. Podemos ver entonces que Abraham fue justificado por fe, siendo gentil y mucho antes de la señal de la circuncisión, para que sirviera como sello de lo que ya había pasado en su interior. Es decir, que fue justificado solo por la fe. Simple respuesta, un argumento simple pero inquebrantable. Pero esto trae ciertas implicaciones. Estas dos implicaciones que podemos observar en el texto y que están relacionadas es cuál es el significado, cuál es el sentido de esto. La justificación de Abraham solo por la fe, dice el versículo 11, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. Entonces, esta señal externa de que fue declarado justo delante de Dios cuando todavía era incircunciso, tenía como fin que Abraham fuese el padre de la fe de todos los que creen sin ser circuncidados.
para que los gentiles puedan ser admitidos también a la familia de la fe por gracia, sin una marca física, sin el hecho de ejecutar algún rito externo que diferencia personas. No hay ninguna razón para jactancia o hacer acepción de personas, sino que confirma y demuestra que esta es una salvación solo por gracia. Entonces Abraham se vuelve el padre de todos los que ponen su fe en Cristo Jesús. En otras palabras, es el padre de todos los gentiles que son justificados solo por la fe. La justificación de Abraham solo fue por la fe, para hacerlo padre de todos los incircuncisos. Esa es la primera. Ahora, en segundo lugar, la justificación de Abraham solo por la fe fue para hacerlo padre de todos los circuncisos. En otras palabras, él es el padre de todos los judíos que son justificados solo por la fe. Versículo 12. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. La circuncisión solo te hace ser un descendiente físico de Abraham, y por lo tanto los judíos son marcados externamente como descendientes de Abraham. Es verdad que Abraham es padre, es su padre, pero eso no es lo que se necesita para tener una justificación delante de Dios, para ser declarados justos por Dios. Sí, es bueno ser judío, hay ventajas en ser judío, ya lo había visto el apóstol Pablo anteriormente. Sin embargo, eso no salva. Los judíos también necesitan seguir los pasos de la fe de Abraham, es decir, hacer lo que Abraham hizo, que es creer en aquel que puede justificar al impío. Porque nuevamente, Abraham es padre de la fe de los que como él creen en quien puede justificarlos. Eso incluye a los de la circuncisión, pero también a los de la incircuncisión, porque Abraham fue incircunciso cuando fue justificado. Y esto quiere decir, en resumen, que Abraham es el padre de todos los creyentes. Esto lo observamos la ocasión pasada cuando observamos el otro texto donde Pablo cita Génesis 15:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3, versículos del 6 al 7. Él es el padre de todos los que creen, no importa quiénes sean, no importa de dónde vengan, de todos los que son justificados solo por la fe en Cristo Jesús. Abraham es el patrón, es el creyente original de todos los que tienen fe en Cristo. Es el padre de todos los creyentes en todo el mundo, o por así decirlo, de todas las naciones. Y ahí es donde está cumpliéndose la promesa hecha a Abraham, precisamente cuando se establece la circuncisión. Porque yo te haré padre de multitud de naciones. Esa era la promesa. Los judíos decían que Abraham tenían por padre, pero Pablo les dice que Abraham también es padre de los gentiles o incircuncisos por la fe. Porque cuando Abraham creyó, él era gentil. Pero también es el padre de los circuncisos por la fe. Pero no por el hecho de la circuncisión como él la tuvo, sino por la misma fe en Cristo como él la tuvo. Como dice Gálatas 3:9. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Somos contados como estos hijos de Abraham por la fe. Él se vuelve, como decíamos al principio, nuestro ancestro por la fe. Gálatas 3:27. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. En esa promesa de Génesis estábamos incluidos nosotros, los gentiles, por medio de la fe, como parte de esa multitud de naciones de la cual Dios le había prometido él iba a ser padre. Entonces, Pablo acaba de demostrar que Abraham fue justificado por fe sin nada más, incluso antes del ritual de la circuncisión. Y por lo tanto, la justificación por la fe es por gracia. Es simplemente por gracia.
Pablo pudiera dejar aquí la conclusión, pero aún falta otro asunto de los judíos que él tiene que tratar, y es con respecto a la ley, en nuestro segundo punto, versículo 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. La palabra ¿por qué? Implica esta continuidad de lo que está tratando, y el tema es una justificación solo por fe, solo por gracia. Ahora lidia con el otro asunto pendiente que también había tratado en el capítulo 2, y es esta observancia de la ley. Esta observancia y cumplimiento de la ley. Pero observen cómo Pablo remonta a la promesa hecha a Abraham. La promesa dice que sería heredero del mundo. Y para entender esto debemos analizar esta promesa. ¿Qué fue lo que se le prometió a Abraham y a su descendencia? Y esta promesa dice que Abraham y su descendencia serían herederos del mundo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿dónde está esta promesa de la que Pablo está hablando? ¿Qué pasaje está citando Pablo aquí? Porque los que conocen su Biblia, podemos ver que no hay un pasaje como este. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que está hablando Pablo aquí? ¿Cuál promesa? Y a lo mejor algunos pudieran recordar la promesa de la tierra prometida de Canaán. Pero la verdad es que estas palabras no fueron habladas a Abraham por Dios tal y como están aquí en Romanos. Es decir, Pablo no está citando una porción de las Escrituras como suele hacerlo. Lo que hace aquí es resumir y compactar el total de las promesas hechas a Abraham y lo que éstas implicaban. La promesa de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice en el versículo 3 específicamente, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y observen, de todas las promesas, encontramos la promesa de que Él sería el vehículo por el cual todas las familias de la tierra recibirían bendición, serían benditas, que es una referencia a la bendición que vendría de su simiente, es decir, el Mesías. Y luego vemos la promesa de Génesis 17, versículos del 4 al 6. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Y luego vemos la promesa en Génesis 22, versículos 16 al 18, cuando va a sacrificar a su hijo Isaac. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has usado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Hay una clave. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Hay una promesa general de una bendición mundial por medio de su descendencia, específicamente el Mesías, el Cristo. La tierra física de Canaán era solo parte de esa promesa como una forma de anticipo de pago de toda la posesión, de lo que sería toda la posesión de toda la tierra, que fue lo que se le prometió a Abraham y a su simiente, una herencia que realmente es todo el mundo. Como comenta John Murray, la promesa difícilmente puede involucrar algo menos que la promesa de dominio mundial hecha a Cristo y a la simiente espiritual de Abraham en él. Una promesa que recibirá su máximo cumplimiento en el orden consumado de los nuevos cielos y la nueva tierra. Y sabemos que Abraham entendía que no solo heredaría Canaán, sino todo el mundo. Porque como leemos en Hebreos 11, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba esta herencia de todo el mundo. Y más adelante dice, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad.
Y eso es el tema de toda la Biblia. La promesa del Padre al Hijo en el pacto eterno. Y tenemos muchos ejemplos de esto. Salmos 2 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmos 22. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Tenemos Salmo 72 del 8 al 11, Isaías 55 del 4 al 5, Mateo 5, 5, y dice Apocalipsis 7 del 9 al 10. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Y podemos seguir y seguir viendo pasajes que nos hablan de un reino universal de Cristo y su pueblo sobre todo el mundo. Apocalipsis 21:7 nos dice, el vencedor heredará estas cosas, es decir, el nuevo cielo y la nueva tierra. Lo que esto significa es que si tú eres creyente, tú heredarás el mundo eterno. Amén. Si eres un creyente, todo el mundo será tu herencia. Me gusta mucho cómo mi esposa lo expresa en algunas ocasiones. Ahora que ha estado lloviendo en los montes, ella dice, mis cerros están verdes. Y los muchachos le dicen, ¿no son tus cerros? Y ella dice, sí, Dios me los dio. Son sus cerros. Es una realidad. El mundo será nuestra herencia. Todo el mundo le va a pertenecer al reino de Cristo y nosotros estaremos con Él. Entonces, esta es la promesa que se le dio a Abraham y a su descendencia por la fe. Es decir, todos los creyentes que son justificados solo por la fe. Tal como acabo de decir, todos los que son justificados por la fe, que ahora son hechos hijos de Abraham por la fe. Y lo que vemos después es la base de la promesa o la condición de la promesa. Y es que esta promesa no fue hecha por medio de la ley. Pueden ver el contraste. La justificación no fue por circuncisión, fue solo por la fe. Las promesas de la justificación aplican no por obediencia a la ley, sino solo por la fe. Como dice, sino por medio de la justicia de la fe. Y lo que Pablo dice es que la promesa no es apropiada o recibida por la condición de una obediencia a la ley de Dios, pero simplemente en la base de la justicia externa recibida solo por la fe. Es decir, justificado solo por la fe. Entonces podemos decir que Abraham recibió las promesas de haber sido justificado solo por la fe y no por una obediencia a alguna ley. Si él no hubiera sido justificado, esas promesas no fueran para él, porque está en la base de la justicia de Cristo que le fue imputada a él por la fe. Y ese era el otro argumento que Pablo está anticipando, que muchos judíos creían que las promesas eran para aquellos que solo podían obedecer la ley. Y Pablo les dice que las promesas no se pueden apropiar por medio de guardar la ley. Esas promesas le pertenecen a los que son justificados por la fe de la misma manera que Abraham. Aquellos que por gracia, sin mérito de alguna obediencia, han recibido la justicia ajena, la justicia de Cristo que es imputada a nosotros por la fe. Y esta ley no solo nos habla de la ley de Moisés, sino el principio de una ley en general, es decir, de una obediencia perfecta o de una moralidad. El cumplir con ciertos estándares, con ciertos ritos, con ciertos comportamientos para ganar el favor de Dios. Entonces la promesa no es para los que cumplen la ley. No es la base de la promesa, sino de aquellos que son declarados justos por base de la justicia de Cristo por medio de la fe. Y ahora Pablo va a explicar por qué es así. Y para entender bien esto, necesitamos entender que nunca debemos mezclar la ley y el evangelio de forma incorrecta o de confundirlos. Debemos entender la distinción entre la ley y el evangelio. Primero debemos entender que la ley tiene una función muy útil antes y después de creer en el evangelio. Antes de creer la ley nos revela nuestra naturaleza pecaminosa.
Después de creer, la ley nos ayuda para nuestra santificación. Entonces la ley es buena y es útil, es importante. Pero en cuanto al asunto de la justificación, no tiene nada que ver con guardar la ley. La justificación es en todo sentido un asunto de gracia. Entonces, no puede ser por obedecer la ley y al mismo tiempo como un favor inmerecido. No puede ser al mismo tiempo. No puede ser un regalo y una deuda al mismo tiempo. Son excluyentes. Versículo 14 dice, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si es verdad que podemos recibir aceptación delante de Dios y por lo tanto ser herederos de estas promesas, hay dos resultados negativos. El primero es que nuestra fe se vuelve vana, vacía, inútil. Si la promesa se puede obtener por la obediencia a la ley, entonces no hay lugar para la fe. La ley son obras, porque la ley nos dice qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer. Pero la fe no es obra, sino es creer. No se trata de dar, sino de recibir. Y por lo tanto la fe no sirve si es por medio de la ley. La segunda es que la promesa, dice, queda anulada. Si lo pensamos con cuidado, la razón de esto es que si la promesa es por medio de la ley, entonces debemos guardar toda la ley en perfección para poder tener la herencia de la promesa. Y si ese es el caso, la promesa es inútil porque jamás, ningún ser humano jamás podrá cumplir las exigencias de la ley en perfección. Y como ningún ser humano ha podido cumplir las exigencias de la ley, la promesa no es para ningún ser humano y queda totalmente anulada. Nuevamente, si la promesa le pertenece a los que pueden cumplir la ley, ningún ser humano puede recibir la promesa. Tercera razón, versículo 15. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Tratar de obtener un estado de salvación delante de Dios y recibir la herencia de la promesa como pueblo de Dios por medio de cumplir la ley, por la moralidad, la capacidad de obediencia, resulta en más ira. Es lo único que podemos conseguir. La ley produce ira y más juicio divino. Solo está la ley para condenar y para acusar. La ley solo hace trabajo de fiscal, no puede hacer nada más por nosotros en cuanto a la justificación. La ley revela el pecado, revela nuestra condición pecaminosa y por lo tanto revela la condición en la que estamos delante de Cristo, sin Cristo. Y entre más intentemos tratar de cumplirla, más fallaremos y más pecado resultará en nosotros. La ley trae el conocimiento de pecado, porque Dios no dio la ley para que el hombre fuera salvo por ella. Entonces la ley no puede conseguir nada bueno para nosotros. No puede conseguir nada bueno para nosotros porque nosotros tenemos un corazón corrupto. Un corazón que se inclina al pecado y cuando ve la ley y ve el pecado, más se inclina al pecado. Si es por obediencia a la ley, en la fe, entonces se hace vana. La promesa queda anulada y solo generamos más ira y por lo tanto más condenación. Entonces, Pablo afirma que la justificación es solo por la fe y por medio de esta justicia de la fe imputada a nosotros, entonces somos recipientes de la promesa. La promesa se hace nuestra como un regalo inmerecido a nosotros, es decir, por gracia. Por gracia somos hechos herederos del mundo por la justicia que se nos imputa a nosotros. Esa justicia que fue obtenida y conseguida por Cristo Jesús. Entonces, Pablo acaba de demostrar que Abraham fue justificado sin una perfecta obediencia de la ley moral de Dios. Y por lo tanto, la justificación por la fe es solo por gracia. Ahora, por último, ¿por qué es por la fe? Versículo 16. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe en Abraham, quien es Padre de todos nosotros.
y pudiéramos hablar solo de la justificación, solo por la fe como tal. De hecho, es de lo que más ha estado hablando, de la justificación solo por la fe. Es lo que Pablo está tratando en todo este capítulo. Pero ya hemos observado la justificación solo por la fe, hemos observado las implicaciones de la justificación solo por la fe, y hemos visto la afirmación de las Escrituras ejemplificadas en Abraham y confirmadas por David. Ahora el asunto particular que Pablo está tratando es de que la justificación es solo por la fe como un favor inmerecido. No es fe más obediencia, no es fe más bautismo, no es fe más circuncisión, no es fe más algo más. Es sola, única y exclusivamente por la fe en Jesús. Y solo en Jesús. Y si es por la fe, sin ningún mérito, sin ninguna obra, sin un algo más que yo pueda agregar, entonces es un regalo. Es decir, es por gracia. Y lo que Pablo nos está diciendo es que la fe es la manera exclusiva para la justificación, porque Dios quiere que la salvación sea dada, conocida y entendida solo por la gracia. Y esto aplica, según nos dice el texto, a los que son de la ley, pero que también son de la fe. Y visto desde el primer punto, aplica también para los de la circuncisión. Pero también, dice, son de la fe. Entonces realmente no es la circuncisión o la obediencia a la ley, sino es por la fe. Es un regalo de Dios. Es un don de Dios. La justificación solo por la fe es solo en Jesús y es solo por gracia. Dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Si no es solo por fe, la conclusión lógica es que tampoco puede ser por gracia. Pero para que esté de acuerdo con la gracia, tiene que ser solo por medio de la fe. Y es por fe, porque la fe no hace, la fe recibe. Es reconocer que no hay absolutamente nada en ti para ser salvo. De venir con las manos vacías y esperar que Dios haga un favor por ti. La fe es una transferencia de confianza, de dejar de confiar en ti mismo y de empezar a confiar en aquel que puede justificar al impío. No es por voluntad, no es por esfuerzos, es solo por gracia. Y como es por gracia, toda jactancia humana queda excluida, toda la gloria entonces le pertenece solo al Dios que salva. Amén. Y es por gracia, dice, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, para todos los descendientes de Abraham. Porque si es una obra o es un mérito, no sería igual para todos, dependería de cada persona. Pero como es por gracia, es un regalo de Dios, entonces es ofrecido igual a todos y de la misma manera. Entonces la justificación es por gracia, como un favor y no algo que tú puedas conseguir. Pero veamos rápidamente algunas implicaciones de cómo esto aplica, a modo de aplicación, cómo esto es para nosotros. En primer lugar, esto sirve como recordatorio para nosotros que cualquier observancia religiosa externa no puede salvarnos. Incluso aquellas que sí fueron ordenadas por Dios mismo. Ni la circuncisión, ni el bautismo, ni ninguna otra cosa puede salvarnos. Y puede haber, incluso en verdaderos creyentes, una falsa esperanza puesta en las prácticas religiosas. Llámenles buenas obras, llámenle obediencia a la ley, llámenle congregarse todos los domingos, participar de la cena del Señor, pertenecer a una iglesia bíblica, pónganle lo que sea. También puede ser un formalismo religioso o una especie rara de piedad. Solo hay un refugio que nos da una verdadera esperanza, un ancla firme, y es en Cristo y su obra terminada, que se nos ofrece solo por gracia. En segundo lugar, este texto también nos apunta a la única base de una verdadera unidad en la iglesia. La unidad no puede verse con asuntos de importancia secundaria. Y recordemos que en esta iglesia había dos grupos. Hay señales de que incluso estos dos grupos tenían una tensión.
Asuntos particularmente no morales, no eran asuntos de doctrina importantes, eran asuntos de días de celebración, de alimentos, etc. Eran asuntos de conciencia. Pero lo que vemos aquí es que la verdadera unidad es en la fe, como lo dice Pablo en Efesios 4, versículos del 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces Pablo está uniendo a estos dos grupos en lugar de comenzar dos denominaciones, que es lo que vemos normalmente es lo que pasa, porque no se ponen de acuerdo. Como no nos podemos poner de acuerdo, entonces vamos a hacer una iglesia gentil y vamos a hacer una iglesia judía. Y cada uno se rige por su sistema de gobierno. Tú practicas la circuncisión, nosotros practicamos el bautismo. No, Pablo está buscando que ellos perseveraran en la unidad, en el vínculo de la paz. Y de hecho, es algo muy sano cuando ven la diversidad en la iglesia. Es testimonio para dar el poder testificador, unificador del evangelio. Cuando hay unidad en algo fuera de Cristo y las verdades del evangelio, no vemos nada diferente de cómo es el mundo. El mundo también ama a los que son como ellos. Y aún más, cuando los cristianos discuten o se dividen por asuntos tan tontos que no tienen nada que ver con el evangelio, qué triste y qué desgracia es ver eso. Y solo es vituperio en nombre de Cristo. Y espero seamos conscientes que importa más la reputación de Cristo, nuestro común Salvador, que nuestras vanas diferencias y de permitir o ser los causantes de alguna división. Pero en lugar de eso, que puedan ver la unidad de Cristo en la diversidad de personas, en diversidad de caracteres y en diversidad de pensamientos. Entonces podemos ver del pasaje que el evangelio de la gracia es la única base verdadera de la unidad en la iglesia. Tercer lugar, este texto nos recuerda de la naturaleza misionera universal del evangelio. Pablo está defendiendo aquí que el evangelio de la gracia también es para los gentiles. Los gentiles también por la fe somos hijos de Abraham. El evangelio es universal, es para todo ser humano, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Es el fundamento de la misión que Cristo encomendó a su iglesia. Y es la razón, de hecho, de esta carta. Pablo escribió esta carta con el plan de ir a Roma para llegar ahí y prepararse para su viaje misionero a España. Pablo quería preparar a esta iglesia con el verdadero evangelio. Quería equiparlos y al mismo tiempo unirlos para que fueran una base misionera para llevar el evangelio al resto del mundo. Y podemos ver que nuestra unidad no es solo para disfrutarnos en amor mutuamente, sí, pero también para ser fortalecidos, animados y preparados para ser una iglesia que plante iglesias. Una iglesia que lleve el evangelio a toda lengua, a toda tribu y a toda nación. Ser una iglesia base para las misiones, si Dios así lo quiere. Para llevar este mensaje maravilloso y glorioso del evangelio de la gracia a todas las naciones. Un evangelio de gracia, como dice aquí, para la multitud de naciones. Y tienes que darte cuenta, si tú en esta mañana estás sin Cristo, y esto te incluye, tú también eres un gentil, quien ahora se le han abierto las puertas, si tú aceptas a Cristo como tu Salvador. Cristo se vuelve nuestro Salvador como un regalo inmerecido por la gracia sola de Dios, solo y exclusiva y únicamente por la fe, por gracia en Jesús. Si tú crees en Cristo como tu Salvador, Cristo es tuyo, tú tienes su justicia imputada por la fe y el regalo de la vida eterna y eres heredero del mundo. Así que deja de confiar en tus esfuerzos, deja de confiar en tus obras, en tu obediencia y arrójate a los brazos del todopoderoso Salvador, de Jesucristo, solamente por la fe. Y solamente por la fe para que esté de acuerdo con la gracia, el favor inmerecido de Dios a pecadores como nosotros. No hay otra manera en la cual podamos ser aceptados delante
de Dios, de la cual podamos ser declarados justos delante de Dios. Es solo, única, exclusivamente por gracia. Amén. Amén. Dios de toda gracia, Dios bendito, te damos toda honra, gloria y honor por la maravillosa obra de gracia que tú has hecho en nuestras vidas. Por este regalo tan precioso, tan inmerecido, que tú has ofrecido a pecadores. Porque cuando aún éramos pecadores, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar, tomando nuestro castigo. Y por sus méritos y por su obediencia perfecta a la ley, tú ahora nos declaras justos por su justicia y estamos en una buena posición delante de ti. Gracias por este glorioso intercambio que tú has hecho de Cristo por nosotros. Gracias te damos por este mensaje de la justificación solo por la fe. Y esto sea de motivante para todos nosotros en seguir compartiendo la fe, en seguir compartiendo este regalo de gracia a toda persona, de ser una iglesia, tener la motivación de ser una iglesia que quiera esparcir el Evangelio. Si deseamos crecer es solo para enviar a otros, si deseamos crecer es solo para tu gloria. Y que así sea en esta iglesia, que pongas tú ese sentir en nosotros de estar interesados en las misiones, que tú seas con nosotros en estar interesados en el evangelismo, en compartir este gran mensaje de la salvación solo por gracia, no por méritos como todas las religiones lo plantean, no por esfuerzos humanos, no por voluntad humana, sino de tu misericordia, de quien tú le muestras tu gran misericordia. Gracias, Señor, gracias, Dios bendito, llévanos con este mensaje y gracias por tu palabra, en el nombre de Jesucristo.